con la doctora María, el cual ella ha sido una trabajadora de nuestra Defensoría del Pueblo, así que vamos a empezar con unas preguntas respecto a este tema que estamos abordando. Buenos días, doctora. ¿Puede contarnos brevemente su trayectoria en la Defensoría del Pueblo y cuál fue su rol ahí? Bien, yo empecé como comisionada de la Defensoría del Pueblo el 2 de enero del año 2000 y trabajé en la Defensoría del Pueblo de Iquitos con poblaciones indígenas. Luego volví a Huancayo en febrero de 2001 hasta septiembre, 9 meses aquí en Huancayo. Y de ahí nuevamente me volví a ir a Iquitos, pero como jefe de oficina territorial, jefaturando 3 departamentos prácticamente. Muchas gracias, doctora. Y mientras su estancia en esta institución, ¿con qué frecuencia atendía casos o quejas procedentes de mujeres andinas o de Huancayo, si se podría decir específicamente? Pocas veces, porque los que más denuncian son varones, muy pocas. Sin embargo, en la época era una época en que estábamos trabajando el tema de desapariciones forzosas y recibíamos algunas quejas en el sentido de búsqueda de desaparecidos, ¿no? Para eso sí las mamás eran las que más acudían, ¿no? Pero por lo general, en aquel tiempo, quienes más iban a presentar quejas o denuncias eran varones. Los varones. Sí. Y desde su experiencia en la Defensoría, ¿cómo describiría la situación general de acceso a la justicia y a las políticas públicas para mujeres andinas en Huancayo? En relación al acceso a la justicia para mujeres andinas e inclusive para poblaciones indígenas, uno de los principales problemas es el idioma, porque muchas veces son quechohablantes y el sistema no estaba preparado en aquel tiempo para, digamos, tratar con mujeres quechohablantes, ¿no? Los comisionados mismos, no todos hablamos quechua. Sin embargo, aquí en Huancayo, en esa época, sí habían jóvenes que venían de la zona de Ayacucho y ellos sí eran quechohablantes. Entonces, eso nos permitía brindarles la atención. Respecto a este problema que ocurría, digamos que ¿qué mecanismos implementó la Defensoría para garantizar esta comunicación en quechua? La incorporación de comisionados y comisionadas que eran quechohablantes, ¿no? Y entonces, en este problema o en esta, ¿existían algunos intérpretes certificados o solamente eran trabajadores? No existían intérpretes certificados y, por ejemplo, comparando, por lo menos acá teníamos trabajadores que hablaban quechua, pero en Iquitos, con poblaciones indígenas, hay tanta diversidad cultural que los idiomas son varios. Y allá sí, nadie hablaba bora, yagua, en la Defensoría de Satipo, ¿no? Que pertenecía a esta zona territorial de Huancayo. Hablar Ashaninga, Nomashiguenga, Yanesha, Huanpucalpa, Kashiwoka, Cataibo. Hay otra etnia que es más común en Pucallpa, pero no tenemos gente que hable ese tipo de idioma. Ahora, lo que hacíamos en Iquitos, por ejemplo, era alianzas estratégicas con ONGs que tenían incorporado, me acuerdo que había un abogado que hablaba cocama, cocamilla. Entonces, tratábamos de diversas maneras de tener un acercamiento a ellos, pero no había propiamente intérpretes certificados. El mayor problema es el idioma. Y en cuanto a políticas públicas, estamos hablando del año 2000. En ese tiempo no existían políticas públicas para pueblos indígenas. Yo creo que la persona que pone en agenda el tema de políticas públicas para pueblos indígenas es Elian Carpo, ¿no? Porque con ella se crea dentro de la PCM, me parece, una oficina de pueblos indígenas. Sí. Y en la Defensoría sí nosotros teníamos también un área especializada en pueblos indígenas, pero aún teniendo el área especializada teníamos siempre el problema del idioma. Y diría que hasta el día de hoy sigue manteniendo ese problema. Desconozco, porque yo dejé la Defensoría en el 2003.
¿Qué funciones específicas cumplía la Defensoría para proteger los derechos de las mujeres andinas? La función de la Defensoría son tres: defensa de derechos humanos, supervisión de la administración estatal y supervisión de servicios públicos. Dependiendo del tipo de problema que nos llevara, teníamos que dirigirlo, ¿no? Por lo general, temas de servicios públicos es un tema que más reclaman personas citadinas. Entonces nos enfocábamos en las otras dos áreas, derechos humanos, y como te digo, el año 2000 es una época donde se trabaja en el tema de la búsqueda de desaparecidos, con la Comisión de la Verdad y con el equipo peruano de antropología forense, que son las quejas que más atendimos. Y bueno, en algunos casos, de repente, lo único que podíamos hacer en cuanto a temas de violencia contra la mujer era casi orientación, porque la Defensoría en sí no asume, digamos, un lado activo de demanda o una cosa así, ¿no? Y orientarlo hacia lo que eran defensores de oficio, pero tampoco el Ministerio de Justicia tenía. O sea, lo que teníamos que hacer era hacer, digamos, un convenio con el Colegio de Abogados para que el Colegio de Abogados pusiera, pues, algunos defensores de oficio. Podía abastecer a algunos trabajadores. ¿No? Claro. Entiendo. No había, no existía. Y por último, doctora, ¿qué señales o indicadores usaba la Defensoría para detectar cuando una voz estaba siendo silenciada o malinterpretada por el Estado u otras instituciones? No recuerdo que haya un indicador en sí, pero sí recuerdo, por ejemplo, un caso de violencia sexual contra una persona de la zona de Satipo, ¿no? Lamentablemente, ahí habíamos tenido una mala atención de parte de la Fiscalía. Era un caso de una mujer que había sido violada en la propia comisaría y había sido desatendida por la propia policía, porque la policía no recibe la denuncia de ella, ¿no? Va a la Fiscalía y la Fiscalía le archiva la denuncia pese a las pruebas que existían en el examen médico legista. Va a quejarse a la Defensoría de Satipo y la propia Defensoría lo atiende un varón y no le admite la denuncia. Y la pobre chica llega hasta Huancayo y da la casualidad que tengo la suerte yo de atenderle, ¿no? Entonces, cuando analizo el caso, veo que hay razones atendibles y inmediatamente movilizamos comisionados para que fueran a ver ese caso, ¿no? Entonces, ahí hay un problema también de un patrón cultural de quién te atiende, y eso pasa a nivel de comisaría, a nivel de fiscales, ¿no? Cuando hay un tema en que hay una lógica de estereotipos que esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llama discriminación estructural por razón de género, ¿no? Y son estereotipos o patrones culturales. Muchas veces cuando hay temas de violencia sexual se cree que es la mujer la que provoca, y cuando lo atienden varones no le dan importancia, ¿no? Ahora, en ese tiempo no había un protocolo que dijera, ¿no?, a las mujeres hay que atenderles y hay que creerles, porque un tema de violencia sexual ocurre en la clandestinidad, ¿sí? No ocurre a luz abierta, no puedo pedir testigos, y esos protocolos no existían en aquel momento. Han pasado 25 años, hoy día sí existen protocolos, y en ese tiempo no existían ni siquiera para las mujeres de ciudad, menos pues para mujeres andinas, ¿no? Claro. Una última pregunta. ¿Ha habido casos en que la falta de comprensión cultural o lingüística haya llevado a decisiones injustas? No conozco algún caso, porque nosotros, por ejemplo, sí, como Defensoría del Pueblo teníamos claro eso, en el sentido de que debíamos de buscar intérpretes para que nos apoyaran, y adicionalmente a eso, uno de los roles que teníamos claro en la Defensoría era hacer nuestros informes amicus curiae para el Poder Judicial. Y sí hemos tenido antropólogos, por ejemplo, que nos apoyaran con ese tema. Lo que hacíamos, como te digo, era alianzas interinstitucionales, generalmente en aquella época con ONGs, para tener ese apoyo. Listo, doctora, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias. Listo.
Doctora, buenas tardes. Le tengo una pregunta acerca de, ¿ha trabajado personalmente en causas que involucren a poblaciones rurales o hablantes de quechua? Sí, por supuesto. En la fiscalía en la que me encuentro trabajando, que es la segunda fiscalía especializada de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar de Huancayo, hay este tipo de delitos en agravio, o en este caso como sujetos activos, de poblaciones rurales, ¿no? Sí hemos tenido, ahora, podría indicarse de manera muy general que de los 100 casos son un 10%. ¿Ya? ¿Cómo definiría usted la injusticia epistémica en el contexto del sistema penal y administrativo? Ya, no es una justicia totalitaria. Yo creo que atraviesa por distintos problemas. ¿A qué me refiero? Estas comunidades campesinas, por lo general, hablan, por ejemplo, el quechua. ¿Ya? El detalle, ¿qué problemas se atraviesa? Cuando interponen su denuncia, hay algunas personas que no saben, ¿no?, hablar el castellano. Entonces, muchos también de nosotros, los fiscales, no sabemos hablar el quechua. Entonces, necesitamos de intérpretes, de traductores en este caso sobre todo, que nos ayuden a entender lo que está señalando. En algunas ocasiones se cuenta con, ¿qué les digo?, algún familiar que entiende el español y nos ayuda a tomar una declaración clara y concreta. Pero en otros casos, por ejemplo, eso puede ser en el aspecto del delito de agresiones. Pero ¿qué hacemos? Imagínense con una menor de edad que ha sufrido un delito de violación sexual. Va a tener que ir a una cámara GESE y ahí se tiene que contar con un traductor. Un traductor quien nos puede especificar qué es lo que está señalando. Ahora, el problema que atraviesa no es solamente que ahí asista, por ejemplo, en las cámaras GESE no se da la facilidad de que asista con un familiar. Tenemos que traer a un traductor. Pero este traductor también tiene que estar reconocido. Por ejemplo, sea en la Defensoría del Pueblo. Nosotros, incluso para traer traductores, tienen que estar reconocidos por el Ministerio de Cultura. Y no todos acá, que les digo, no hay esa cantidad de personas que tienen ese trabajo como traductores. Esas son las deficiencias que se están atravesando. Ahora, aunado a ello, muchas de estas personas, imagínense en el hipotético caso que hablan quechua. ¿Ya? Imagínense que lo que se requiere es que los fiscales también sepamos. Pero en algunos casos, como les digo, no sabemos. ¿Ya? Entonces necesitamos la presencia de un traductor. Ya, hasta ahí es la situación. Ahora, ¿qué pasaría también en las mismas comisarías? Ya, no le dicen, no, mañana vuelva, pasado vuelva. Ya, entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Van a desistir de su denuncia, no van a querer continuar. Entonces necesitan el apoyo, el soporte de las instituciones. En primer margen, como quien dice, tiene que estar efectivos policiales especializados, que se liberen de los estereotipos de género, ¿ya? Y fiscales también altamente especializados sobre este tema de delitos que le den ese soporte necesario para que estas víctimas no desistan de la persecución prácticamente que el Ministerio Público tiene que ejercer. ¿Ya? Estos traductores, chicos, estos traductores tienen que estar reconocidos. Para mí es una gran problemática. Yo les hago mención, en alguna oportunidad hubo una persona que vivía en Pariahuanca, ¿ya? Y la persona tenía alrededor de sus 40 años. ¿Ya? El detalle es que ella hablaba quechua, mitad castellano y mitad quechua, pero había un mayor desenvolvimiento en el quechua. ¿Ya? El detalle era que, dadas las circunstancias, la única persona, era un delito contra la libertad sexual, violación sexual. La única persona que había presenciado los hechos era su hermano, quien era sordo. Y la señora, al final advertimos incluso en su evaluación psicológica, que tenía retardo mental. ¿Ya? Imagínense la problemática que ahí existe. Sí nos pudo ayudar, me acuerdo en esa situación, la hermana de la agraviada. Ya que ella sabía hablar normal, lo que le preguntaba la agraviada, también sabía desenvolverse, pero a medias. Más era, que les digo, tenía mayor libertad, ella, que les digo, se desenvolvía mejor hablando el quechua. Y la hermana me apoyó a efectos de su declaración, en donde la tuve que consignar en el acta, por supuesto que sí. Ya, pero cuál incluso donde tuve que sí o sí necesariamente conseguir un intérprete, fue con el tema del hermano, que era sordo mudo. Porque era el único que incluso al momento de que su hermana iba a ser violada, advierte esa situación y lo que hace es al sujeto golpearle, propinarle un puñete, y evitó que su hermana sea víctima de violencia sexual. Ya, pero ahí, ¿cuál fue el problema
¿qué les digo?, trascendental, fue la situación de conseguir el intérprete. La Fiscalía, en este caso, nosotros tenemos como una pequeña caja chica, ya, al menos en Huancayo, pero no había, ¿qué les digo?, el tema para poder conseguir. Ya, no había. En el Ministerio de Cultura se hizo las transacciones y decían que por hora nos tenían que cobrar a la institución, Ministerio Público, nos iba a cobrar 150 por hora de que incluso empieza a interpretar lo que está señalando, en este caso, el sordo mudo, ¿no?, que era nuestro testigo trascendental. Ahora, el Ministerio de Cultura dice que incluso teníamos que pagarle los pasajes, los viáticos, de todo. Entonces era todo un problema, porque nosotros tampoco no podemos asumir. Al final, chicos, hemos hecho todo el gestionamiento, nos enteramos también que solamente en Huancayo había un intérprete. Procedimos a ir, en este caso, a la Defensoría Pública. No había. Encontramos solamente un intérprete que había trabajado en la Defensoría del Pueblo, pero era la única reconocida. Entonces, esta problemática es que a lo más en Huancayo, sin exagerarles, habrá 1 o 2 reconocidos necesariamente por el Ministerio de Cultura que tienen este trabajo. Recuerdo cuando le tomamos la declaración a este testigo, incluso como no puede expresarse, no puede hablar, nosotros tampoco no entendemos los gestos, incluso la única palabra que de una u otra manera emitía era "ah". Nosotros no entendíamos. Entonces, cuando le tomamos la declaración, empezó a dibujar y acorde a, ¿qué les digo?, a las señas que hizo, la intérprete me pudo dilucidar lo que él había visto en ese entonces. Y gracias a esa declaración, ahorita estamos ya en la etapa de juicio oral, donde ya nuevamente tendré que traer a mi intérprete en la etapa del plenario, donde indicará modo, forma y circunstancias. Asimismo, en la selva, chicos, también hay fiscales que ahí sí se cuenta con el apoyo, porque hay mayor cantidad, por ejemplo, de traductores. Por ejemplo, los ashánicas, todos, ellos hablan, tienen su propio dialecto. Entonces hay mayor posibilidad, dice que todos en juicio tienen que aparecer. ¿Ya? ¿Por qué? Para que le dé mayor sustento a lo que están señalando. Sí se da cabida, sí se recepcionan estas denuncias, pero considero aún que hay muchas precariedades. Precariedades en el sentido de que estas denuncias tengan el asidero de hacer que nuestras víctimas no desistan en el tiempo al interponer la denuncia. Una cosa es interponer denuncia, pero también necesitamos que coadyuven en los actos de investigación. Pero para que coadyuven, también las instituciones públicas tienen que contar con el soporte necesario para esa tarea. Eso sería todo. Muchas gracias.